próximo 16 de agosto, el Partido Acción Nacional renueva nuevamente su dirigencia. Llega a esta fecha después de haber atravesado por un periodo muy difícil donde hubo divisiones marcadas primero entre lo que se llamaba calderonistas y corderistas, después entre grupos ya mucho más marcados a los que se sumaron los morenovallistas y después de este periodo se logra más o menos una tregua a través de la cual los grupos hacen una especie de pacto, le bajan un poco el tono a la confrontación abierta y llegamos a este tramo final con solo los candidatos, ya que a mediados de esta semana uno de los que se declararon aspirantes, Francisco Ramírez Acuña, se bajó de la contienda. Quedan en esta contienda dos candidatos, uno que hace figura de muy favorito, que es Ricardo Anaya. Él fue jefe nacional interino, por así decirlo, y después coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, y Javier Corral, el senador Corral, que pues ha sido, digamos, el que le ha puesto vida pues a esta contienda con declaraciones pues que podríamos hasta calificar de estridentes. Para hablar de este tema tenemos junto a nosotros al senador Héctor Larios. Él es nada menos que el presidente de la Comisión Interna de Elecciones, que tendrá que ocuparse de poner el piso parejo para ambos candidatos. Y pues, sin más preámbulos, Héctor, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar conmigo. Paola, muy buenos días. Y pues bueno, como no parece ser una elección muy complicada, Héctor, a mi juicio está decantada. Yo sé que eso tú no lo puedes decir, pero para mí ya está decidida, va a ser Ricardo Anaya. Sin embargo, bueno, ¿cuál va a ser tu labor en esta, además del piso parejo, cómo le vas a hacer? Bueno, primero agradecer la oportunidad de platicar a Paola, Paco, en este espacio, y de un tema que pues ahorita consume la mayor parte de mi tiempo, que es el organizar el procedimiento de elección del presidente y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que va a regir desde que tome protesta hasta posterior a las elecciones del 2018. De acuerdo con un cambio que hubo en la regla, se trata que los comités y los presidentes entren con todo el espacio para preparar todo el escenario de la siguiente elección. Por eso se hace la elección en este momento. Y la elección que se hizo el año pasado era una elección a más de ajuste por un año, en que fue competida entre Ernesto Cordero y Gustavo Madero. Lo primero que tuvimos que hacer es, con las reglas que ya están establecidas, definir los tiempos y varias variables en una convocatoria. La convocatoria se hizo, la verdad que la hicimos con muchísimas horas de trabajo, pero muy rápido. Fuimos designados, electos por el Consejo Nacional el sábado, y el lunes ya teníamos prácticamente el acuerdo de todas las variables. La redactamos completamente el martes, y el martes se publicó, y el mismo martes se inscribieron dos aspirantes. Ricardo Anaya Cortés, más o menos como a las 9 de la noche, y como a las 10 de la noche se inscribió Javier Corral Jurado. De tal manera que arrancó en ese momento un proceso que tiene una duración de 46 días. Y lo primero que hicimos fue quitar una simulación que había. Se da un espacio de tiempo para juntar las firmas y decía, en este espacio se prohíben actos anticipados de campaña. Y que no es una campaña el ir a pedirle, oye, ¿me apoyas con tu firma? Es pedir apoyo, eso es hacer un acto de campaña. Entonces decidimos, va a haber 46 días y solamente por una formalidad de tipo jurídico lo vamos a dividir en dos etapas. La primera etapa la llamamos pre-campaña y acaba el 15 de julio. Y en esa etapa pueden hacer todo tipo de actividad para atraer la simpatía o los votos de los militantes. Y la segunda etapa la llamamos campaña y dura 32 días, la suma son 46, y en esta etapa pueden hacer exactamente lo mismo que en la anterior. ¿Cuál es la diferencia? Es una formalidad jurídica. En la primera parte todavía no tienen el registro, están juntando los requisitos del registro, que entre ellos está el tener el apoyo del 10% de los militantes, y en la segunda etapa ya tienen registro, solamente esa es la diferencia. De tal manera que todo se define, primeramente quiénes se registran, seguramente el martes y miércoles de la próxima semana o el miércoles tendremos los registros, y
Formalmente arranca la campaña el 16 para terminar el 15 de agosto y el 16 de la jornada. Uno de los candidatos, evidentemente el que va abajo, que es Javier Corral, ha hecho declaraciones, como yo lo señalaba en la introducción, pues que pueden sonar hasta estridentes. Él habla de un consorcio entre Madero, Moreno Valle. Él habla o llama a una rebelión de las bases. Bueno, trae como que su estrategia un poco de recoger la inconformidad que pudiera haber en muchos panistas por todo lo que ha venido sucediendo en el PAN. Esto estaría, vamos, que llame a una rebelión, que califique a la dirigencia. Esto de alguna manera es libre de actuar como se le dé la gana. A ver, mira, ¿cuál es el objeto de una campaña? El objeto de una campaña no solamente es decidir quién va a conducir al partido en los próximos 3 años, es también cuál es la visión del partido, cuál es el rumbo que el partido debe tomar. Y entonces hay que contrastar esas visiones, ese rumbo, ese camino futuro. Hay quienes opinan que debe ser por aquí o por acá. Hay diferentes formas de conducir el partido. Es también un contraste de biografías personales. Al final de cuentas es una campaña, y lo acabamos de vivir en las campañas constitucionales, que fueron contrastes a veces de cosas que no debían de contrastarse. Pero a mí me parece que cada quien busca el vocabulario, la forma de expresión que ayude a definir o alinear en torno suyo a los que piensan igual que él, ambos candidatos, para poder sumar mayores simpatías. Se trata de no solamente llegar a la presidencia del partido, sino llegar con la coincidencia mayoritaria de que ese es el rumbo que el partido debe tomar. Y lo que está haciendo Javier Corral y lo que está haciendo Ricardo Anaya es precisamente plantear dos visiones que tratan incluso de contraponerse o de contrastarse para llevarlas al extremo y el militante diga yo prefiero esta o yo prefiero esta. Una tercera pregunta antes de que le pase yo la palabra a Paola. Este tipo de, digamos, de declaraciones, pues de alguna manera se enmella en lo que es el Partido Acción Nacional o una parte del Partido Acción Nacional. Son duras las críticas que hace Javier Corral. Yo creo que está en su derecho. Bueno, las campañas yo creo que deben de ser así. Sin embargo, no sé si habrá algún tipo de reglas en la comisión para no pasar ciertos límites que pudieran ya incurrir en otra calumnia, por ejemplo. Exactamente, esos son los límites, la ofensa personal, la calumnia, esos son los límites. Pero el contrastar, el decir, el rumbo que tiene el partido ahorita no nos convence a un grupo de panistas y somos mayoría y los dos dicen lo mismo, pero presentan un rumbo diferente, bueno, es precisamente, las campañas también es un espacio de reflexión. Entre lo que se dice de un lado y lo que se dice del otro. Y no me refiero solamente a las campañas del PAN, las campañas constitucionales también debe ser un espacio de reflexión. Y esa reflexión debe de alimentar a todos los miembros del partido. Incluso quien gane uno u otro, me imagino que va a tomar, o en su propia reflexión tomará parte de la visión que presentó el otro contendiente. Eso es lo común y eso es lo sano en una democracia. Ahora, estamos frente a la segunda ocasión en la historia que este instituto político está eligiendo por voto directo a aquel que los va a liderear, es decir, que va a estar al frente del PAN. Y parece que desde que aquella primera ocasión que ocurrió, más allá de unirse, ha creado bandos bastante marcados de los que ya hablaba Francisco en un instante. Ahora, la pregunta es, frente a este panorama, ¿hay algunos personajes del PAN que han dicho que tal vez hubiera sido mejor idea si hubiera habido un candidato único, obviamente refiriéndose a Anaya, frente a un panorama en donde 26 senadores, hasta donde yo me quedé, estaban apoyando directamente a este candidato, y del otro lado Corral nada más tiene cuatro personas que lo están apoyando, mientras que todavía 7 senadores están ahí viendo qué van a hacer? Entonces la pregunta en estos momentos creo que sería, ¿conviene la competencia democrática en estos momentos dentro del PAN o sería mejor un consenso como el tema de un candidato único? ¿Qué opina? Mira, el PAN le apuesta a la democracia, le ha apostado toda su vida. Si alguien en su acta de nacimiento habló de democracia, antes de que fuera común, antes de que, en la época del alemán nazi, cuando la democracia no era un tema de moda, el PAN lo puso en su acta de nacimiento, en el 39. Y tiene sus riesgos la democracia, pero también tiene sus ventajas.
Por eso ponemos un tiempo acotado, una duración determinada de la campaña, porque es una etapa de contrastes, es normal. Le apostamos a eso, porque eso permite también ventilar ideas que tienen miembros del partido, están expresadas, dicen, esta idea la expresa mejor fulano, coincide con lo que yo pienso, y esta idea la expresa mejor perengano y coincide con lo que yo pienso. Al final del día, lo que importa es, una vez decidida la directiva, el encontrar los mecanismos para todos caminar juntos frente a los problemas nacionales en el papel que nos toca jugar como un partido de oposición. Y la campaña está de tal manera determinada también en los tiempos para que el partido tenga tiempo, inmediatamente saliendo, definir cuál es la posición del PAN con respecto, por ejemplo, al siguiente informe presidencial, que se va a echar muchas porras a partir de que ganó con varios cuestionamientos la mayoría en la Cámara de Diputados. Y dice, el pueblo de México me avala, cuando todos sabemos que no es cierto. Pero muy importante, el partido tiene que definir cuál es la posición que va a tomar frente al paquete económico, un paquete que va a tener que tener una cantidad importante de recortes, sí, y que seguramente los recortes no irán al gasto de corriente, sino irán a programas sociales, a la inversión, y que no lo hicieron este año precisamente por motivos electorales, para tener mayor posibilidades de triunfos electorales. Entonces el partido tiene que tener una posición firme sobre eso, y a mí me parece que buena parte de la polarización normal que se pueda dar en esta campaña interna, nos uniremos todos frente a la obligación que tenemos frente al pueblo de México de plantar como partido de oposición nuestra posición en muchísimos temas que vienen en la última parte del año. Hay una ausencia notable en esta elección. No hay ningún candidato del calderonismo. Eso es algo que llama la atención, es algo que por lo menos a mí se me hizo raro. Ya Margarita Zavala había abierto, una semana antes de destaparse como candidata a la presidencia de la República, ella había dicho o manifestado su intención de contender. Pasa la semana, cambia de opinión, se sale de la contienda. Vamos a ir a corte, Héctor, y yo te voy a dar tiempo para que reflexiones. Y regresando, me contestas esta pregunta: la ausencia del calderonismo, ¿qué te está significando? Y adiciono el tema Ramírez Acuña, que había declarado que no al candidato único, de repente dice que sí, luego dice que no. En fin, son puntitos ahí que están levantando interrogantes. Volvemos. ¿Es usted una persona que no puede realizar extenuantes rutinas de ejercicio? ¿Se pasa mucho tiempo sentado o parado sin hacer alguna actividad física? Si la inactividad física le provoca malestares como hinchazón en los pies, hormigueo, calambres y malestares constantes, consideramos que la siguiente información es de su interés. Lexercise es el producto que facilita el ejercitar las piernas, fácil de usar, que mejora las condiciones de poca actividad, con la cual puede agregar una actividad a su rutina de ejercicios diarios sin necesidad de un entrenamiento agotador. Lexercise convierte el estar sentado, descansar y mirar televisión en un movimiento similar al de una caminata diaria y saludable. Solo conéctelo, coloque sus pies en el pedal y seleccione la velocidad. Así de simple. Hay que recordar que el cuerpo humano debe estar en movimiento o bien en caminata al día por lo menos entre 1 y 2 horas. Lexercise crea un movimiento de piernas constantes que ayuda a simular una caminata y al mismo tiempo a ejercitar sus piernas. Para preguntarle si la ausencia del calderonismo en esta contienda interna o de un candidato de ese grupo no le llama la atención, qué le significa. Y por el otro lado, la decisión de Ramírez Acuña, que después de declararse en contra de la candidatura única de Ricardo Anaya, se baja y públicamente le da su respaldo. ¿Qué para el presidente de la Comisión de Elecciones esto qué significa? Mira, déjame hacer una reflexión sobre cómo es la vida del PAN que yo conozco hace muchísimos años. Desde el 88 me involucré de manera muy activa en el partido. Y lo voy a referir a mi pueblo, pero eso pasa en todo el país. Siempre se conforman, se agrupan quienes piensan de una manera determinada en una coyuntura determinada. En aquel entonces, por ejemplo, en Hermosillo había, por decirlo así, 2 grupos: los que les llamaban los casimiristas y los que le llamaban los leonardistas.
vino un proceso electoral y luego en el siguiente resulta que los que estaban de este lado se vinieron para acá algunos y otros para acá, y hubo como una sopa nueva en las fichas, ¿no? Y entonces le cambiaron el nombre a los grupos y luego viene el siguiente proceso electoral y volvieron a abarcarse. Esta es la vida interna sana del partido. Lo insano es en algunas ciudades, no lo menciono ahorita por prudencia, pero en donde ha habido dos grupos y no se mueve, en todo un año se mueve uno de aquí para allá y otro de aquí para acá. Y entonces, cuando son tanto tiempo, se van polarizando y se van, bueno, lo mismo pasó. O sea, tú le pones el apellido de calderonistas, había un grupo de miembros del partido que tenían afinidades y se agrupaban en torno a un grupo que así denominas. Bueno, pero ya, afortunadamente, eso es parte de la salud del partido, pues algunos que estaban por aquí, ya los ves por acá y otros por acá. Es la parte sana del partido. Y la verdad que es uno de los temas que le dan vida al PAN. Sí, y tenemos estados, lamentablemente, en donde, dos estados particularmente, en donde durante los últimos 10 años ha habido dos grupos. Y te digo, no hay movilidad. Y ahí es donde tenemos problemas graves. Y jamás ganamos nada porque, pues, primero está el pleito interno cuando hay movilidad, el pleito interno se va suavizando y estuviste confrontado con uno en una ocasión y al ratito estás trabajando junto con él para un proyecto siguiente. Esa es parte de la vida democrática. No es que sorprenda que no exista, como dices tú, un candidato ahorita calderonista. Pero o de ese grupo, pues, afín, que fue afín. Porque hemos visto, y digamos, yo sí le voy a poner nombres de los que Javier Lozano está con Moreno Valle, Max Cortázar está con Moreno Valle. Hay un reagrupamiento y hay una movilidad. Roberto Gil está con Roberto Valle, que estaban en esta parte del tablero y se pasaron con Moreno Valle, no directamente con Madero. Eso es totalmente sano y tiene que ver con coyunturas específicas, con circunstancias, con planteamientos que están en el ambiente y también tiene que ver con las propias carreras personales que cada quien va diseñando, ¿no? Claro. Margarita, ahí no me has dicho nada. Bueno, Margarita, se habló de la posibilidad de que compitiera por la presidencia del partido. Yo no tengo ninguna duda que es un personaje interesante en el PAN, que proyecta muy buena imagen. ¿Es un que activo? Tiene, sí, desde luego. Todos los miembros del partido somos un activo. Bueno, unos más que otros. Desde luego, todos somos diferentes. Al respecto, Roberto Gil había estado diciendo que pues sí, destape de Margarita estaba representando más bien tensión para el PAN. Y ahí creo que la pregunta iría compuesta, porque también parte de lo que hoy estamos llamando en esta mesa calderonismo, pues representa también a Calderón, ¿no? La pregunta es si Margarita es un activo, si está tensando, y por el otro lado, si Calderón todavía es un activo, porque de pronto me encontré con algunas declaraciones en donde los panistas en varias ocasiones han dicho que, bueno, en realidad la idea no es estar como reviviendo a aquellos que ya no podrían servir de mucho, y me pregunto yo, bueno, pues es que un expresidente, ¿cómo no va a servir al partido si en verdad tiene gran experiencia de lo que significa, pues, mover al país, ¿no? A ver, vamos por partes, sí. ¿No? En torno a si Margarita le anunciara una aspiración de ser candidata a la presidencia de la República, tensiona al partido, entonces significaría que nadie puede hablar. Y si no hablas, no haces política. El mismo Roberto ha dicho, yo aspiro a ser presidente del Senado. Bueno, todo el mundo tiene derecho a decir sus aspiraciones y eso es totalmente sano, a menos de que tenga una función de dirección o de arbitraje. Yo creo que los expresidentes, el expresidente Fox, el expresidente Calderón, son activos del partido. Y son activos del partido primero porque independientemente... Fox no es más activo del PRI que del PAN. Es un activo del PAN en cuanto a la administración que realizó. Sí, independientemente de las en cuanto a su postura, es un activo del PRI, pues llamó a votar por Peña. Pero es mucho más activo del PAN. La verdad de las cosas que lo que logró en su administración no lo vemos ahorita. Pero, por ejemplo, el año pasado contrató este gobierno una deuda, el año pasado, que no la veíamos desde el 87, cuando los mexicanos nos acordamos de todos los sufrimientos. El no caer en esas tentaciones durante 12 años, el dejar una economía verdaderamente estable, el haber cambiado, transformado el país. Yo reto a cualquier mexicano que se mueva de una ciudad a otra en ese país, de ciudades capitales, por ejemplo, y que no puede ir por una carretera de 4 carriles. De un partido a otro. Hace 15 años
Eso era limitadísimo. Podíamos ir de México a Querétaro, podíamos ir, pero estaba limitadísimo. De México a Cuernavaca, de México. Pero hoy día es prácticamente en todo el territorio del país, o donde no haya libramientos en las ciudades. En fin, muchísimos los puertos, toda la infraestructura que permitió que este país sea el primer productor de pantallas planas en el mundo, que sea el cuarto o quinto productor de automóviles en el mundo. Toda esa infraestructura se construyó en estos 12 años. Entonces, claro que son un activo para el partido de nuestros expresidentes. Ahora, pero el tema de Felipe, Felipe concretamente. A ver, insisto, son un activo del partido en cuanto a su periodo presidencial y los grandes éxitos que tuvieron. Son activos del partido en cuanto también actualmente estén o no estén en el partido. El presidente Fox no está en el PAN. En ese sentido, hoy ya no le aporta al PAN, le aportó mucho en su historia personal, y el presidente Calderón está en el PAN, pero de una manera que no está con una participación activa, digamos. Pues si no le llama activo andar por todos lados dando discursos, yo no sé qué será activo. Entiendo que en la campaña estuvo en varios lados, y no muchos, por cierto. Sí, de hecho, ahora quisiera poner sobre la mesa también el asunto del Senado. Muchos lo están llamando la campal azul en el Senado, en donde de plano hay una lista. Está, bueno, que si pinta Fernando Herrera, que si pinta Preciado, que si pinta José Rosas, que si... Bueno, tenemos ahí un sinnúmero de personajes dentro de los que claramente Héctor Larios figura, y me pregunto qué viene ahora en términos, una vez más, internos para encabezar este puesto en el Senado. El coordinador. El coordinador. A ver, el partido tiene que tomar un conjunto de definiciones, yo se los decía hace ratito, tiene que definir qué posición vamos a tomar como partido de oposición frente a los eventos que vienen, a la propuesta fiscal del gobierno. El gobierno ha dicho que hicimos un pacto fiscal y no van a mover ningún impuesto. Y la verdad que sí han movido algunos impuestos, algunos a la baja, por cierto, porque la verdad se les fue la mano. Bueno, el partido tiene que definir también posición en las cámaras de la Cámara de Diputados, que se conforma un nuevo grupo, y también las posiciones al PAN le toca, en realidad le tocaba el año pasado la presidencia de la Cámara de Senadores. Y son definiciones que tienen que tomarse de la mano con el nuevo presidente. Bien, pues ahí está, ¿no? Sí, parte pero de... bueno, ¿a ti te gustaría coordinar la bancada? A mí ahorita lo que me gusta, deja decirte, yo había planeado con mi familia irme de vacaciones en julio, porque me pidieron que me fuera a San Luis Potosí en el proceso electoral, y estuve prácticamente el último mes, hasta 4 días después de las elecciones en San Luis Potosí. Terminó la campaña, estuve 3 o 4 días en mi casa, y luego tuve que atender un compromiso del Senado. Y estando en el aeropuerto regresando me piden que aborde este tema. Entonces ahorita la verdad no he tenido tiempo más de otra cosa. Desde luego que a todos los miembros del partido nos gustan los puestos de responsabilidad. Bueno, no esperaba otra respuesta, pero déjenme decirles que algunos de sus compañeros importantes, los importantes en la bancada, me lo han mencionado como el futuro coordinador de la bancada. Vamos a ver, hay que esperar primero la elección, después del nombramiento del coordinador. Pero bueno, yo creo que es un hombre que tiene el bagaje suficiente como para sacar adelante esta fracción. Primero hay que sacar este proceso bien para el partido, y eso es ahorita lo más importante. Ahora, por último, siendo parte del Senado, ¿a quién van a emular ahora? Yo me pregunto. Están en una posición complicada, creo yo. ¿Van a emular a un Morena sin ningún diálogo? ¿Se van a echar totalmente a una oposición en donde pues el consenso prácticamente no va a existir para tomar una postura firme? ¿O van a emular al PRD, que ahora ya está platicando pues prácticamente con todos? ¿Cuál va a ser la postura del PAN ahora en el Senado? A ver, yo le veo muchos espacios de oportunidad hacia adelante. Primero, es público y notorio que las posiciones que el PAN ha adoptado aquí en el Senado a veces no han sido coincidentes con las que adoptó el PAN en la Cámara de Diputados. Eso no es sano. Eso no es sano, significa que a veces no dialogamos. El cambio de presidente, y la verdad, cualquiera de los dos que sea el presidente de los dos que ahorita están contendiendo, da la oportunidad de que encontremos mecanismos eficaces de diálogo con el nuevo grupo parlamentario de la Cámara de Diputados y con el Senado. Y que asumamos posiciones muy claras, y que no, a veces dedicamos más tiempo al diálogo público y a veces debate entre cámaras
entre el grupo del PAN en el Senado y el grupo del PAN en la Cámara de Diputados, que al debate que tenemos que tener frente al gobierno, y un gobierno que está abusando de las atribuciones que tiene. Yo veo esa oportunidad y casi estoy seguro que, independientemente del resultado e independientemente de los acomodos de las cámaras, el PAN va a presentar ya una cara unida como partido de oposición frente al gobierno. Sí, hay que decir que digamos, desacuerdos entre la fracción del PAN en San Lázaro y en el Senado, pues era un reflejo precisamente de lo que estaba ocurriendo dentro del PAN, de la onda grupera, como la llama Ernesto Rufo, es decir, allá dominados la fracción por el Madero, aquí al principio por el grupo que se llamaba calderonista, derivó en corderista y ahorita pues, no sabemos qué es, porque pues ya como dijo él, hicieron la sopa y las fichas cambiaron y todo, y están todos dispersos por todos lados. Y con esto nos vamos dándole las gracias a Héctor Larios por habernos acompañado, deseándole que tenga mucha suerte en su... No parece una tarea muy complicada, parece que la elección está ya muy inclinada hacia un lado, pero bueno, hay que cumplir las formas y a él le tocó esa tarea. Gracias por acompañarnos y pues hasta el próximo sábado, 18:30 en este... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.